Un saludo a cada uno de ustedes, mis queridos alumnos, muy buenas tardes. Vamos a colocar nuestros nombres en el chat de este Meet. Le doy la bienvenida, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes a esta nueva semana, hoy día lunes 19 de julio, pero a la vez estamos terminando el segundo bimestre, ¿verdad? Estamos estudiando el segundo bimestre, estamos terminándola con la expectativa de poder de alguna manera u otra terminar bien. Nosotros a lo largo de estas semanas, 9 semanas de actividad, hemos tratado de darles lo mejor, aprender todos juntos. Sé que estamos todavía en un contexto virtual, estamos quizás adaptándonos, siguiendo aprendiendo muchas cosas en esta era virtual en la cual estamos juntos. Pero ya el próximo año, si Dios nos permite y según lo que se está voceando, el próximo año lo más probable es que se vuelvan las clases presenciales o semipresenciales. Eso significa de que quizás este sea de alguna manera u otra el último año de estar así, ¿no? En la virtualidad. Sé que el aprendizaje no es la misma, no es la misma, pero de alguna otra manera, ¿ok? De alguna otra manera, eh, estaremos de alguna otra forma avisándoles, ¿no? Avisándoles cuándo es este retorno o no. Y de alguna otra forma, esperamos de que cada uno de ustedes durante estos 2 años, el año pasado y este año, pues hayamos aprendido muchas cosas bonitas. En el curso de literatura y plan lector hemos aprendido cosas muy interesantes, ¿no? Temas que quizás hemos adoptado, ¿no? Temas que tienen que ver básicamente con el rubro de las letras, con el rubro del texto, de la lectura. Y mi deseo es que cada uno de nosotros hayamos aprendido, en estas horas que hemos estado, hemos aprendido algo sobre la literatura y plan lector. Ese es mi deseo, mis queridos alumnos. Mi deseo es que cada uno de ustedes puedan de alguna manera u otra haber aprendido algo sobre la magia de lo que es la literatura. Y la literatura obviamente no se refiere básicamente o no se dedica básicamente a leer un texto nada más. Se dedica a conocer la vida. Los escritores cuando comienzan a redactar sus obras, lo hacen con el propósito de poder plasmar algo en la vida, para que nosotros aprendamos algo de la vida, aprendamos a reflexionar de las cosas de la vida. La literatura siempre será un vehículo de enseñanza. La literatura siempre será un vehículo por la cual cada uno de nosotros podemos subirnos y podemos andar y poder reflexionar de varios temas que a través de la poesía, a través del teatro, a través de los cuentos, de las fábulas, de las novelas o de los textos épicos, podemos nosotros aprender. Así es que nunca olvides esto, mis queridos alumnos. Nunca olvides que la literatura debe ser un vehículo de enseñanza, pero no una enseñanza para ganarte un A o un AD, sino para practicar valores, para que nos ayude a reflexionar de las cosas en cómo está en nuestro entorno, en nuestra familia, con nosotros mismos. Cuando uno lee una buena obra de teatro, una buena obra poética, una buena novela, un buen cuento o una buena historia de la antigüedad, uno se dice, bueno, ¿para qué ha sido redactada? ¿Qué es lo que me enseña este texto? Y ese es el propósito de la literatura, cumple una función. Y durante este año hemos aprendido a través de los textos grandes historias, grandes mensajes a través de la poesía y en estas últimas semanas hemos aprendido un poco sobre el texto épico, sobre el género épico. Vimos un poquito acerca de las hazañas de los héroes. Vimos un poquito acerca de lo que antiguamente se creía y cómo es que nace la literatura con estas historias legendarias que también tienen valores, porque los pueblos antiguos también querían plasmar valores, querían plasmar unas enseñanzas para su sociedad y que nosotros tenemos la oportunidad a través del estudio de la literatura y plan lector poder conocerla. Nosotros hace 2 semanas hemos estudiado acerca del texto épico, ¿ok? Vimos que la palabra épico es una palabra antigua que se relaciona con las hazañas heroicas, ¿verdad? Vimos que la palabra épico se relaciona con hechos extraordinarios,
Son cánticos en la cual se exalta, se enaltece las hazañas de los héroes legendarios. Vimos también en el género épico, vimos que existen dos tipos de textos del género épico. Vimos la epopeya y vimos lo que era el cantar de gesta. Vimos estos dos tipos de textos que hoy día vamos a repasar, porque el día de hoy vamos a dar un repaso de la semana 7 y semana 8 de nuestras actividades. Y como les había mencionado a ustedes, nosotros siempre queremos de que, a pesar de que nos estamos adaptando día a día a esta virtualidad, la idea es que nosotros nos acerquemos a desarrollar competencias, capacidades y lograr cierto desempeño. Por eso nosotros cada vez que tú descargas o tú lees la sesión de clase, te darás cuenta que de alguna otra forma siempre coloco lo que se quiere lograr. Profesor. Hola, hola, hola a todos. Siempre colocamos lo que se quiere lograr, ¿verdad? Colocamos siempre lo que se quiere lograr, básicamente a través del desempeño. Son actitudes, son capacidades que queremos que tú lo logres. Queremos de que tú lo hagas, que te acerques un poco a eso. Y estos temas tienen a desarrollar nuestras capacidades. Y nosotros, a través de este tema, queremos que tú puedas explicar la intención del autor cuando nos presentan estas características, porque tanto la epopeya como el cantar de gesta tienen características que los diferencia del uno al otro. Vamos con las epopeyas. En primer lugar, hay tres características que vimos de las epopeyas, ¿verdad? Tres características que lo va a diferenciar de los cantares de gesta. En primer lugar, la primera característica, ¿ok? Las epopeyas son relatos largos, ¿ok? Escritas en verso o en prosa, de la antigüedad. Nacen en la antigüedad, ¿ok? Hablan sobre los héroes de los tiempos antiguos, de la época antigua de la historia universal. Nos cuentan sobre sus acciones importantes que representan a un pueblo, que el pueblo está en su memoria y recuerdan a la figura de este héroe que tiene virtudes y que se le estima por eso, se le quiere por eso. Así es que, en primer lugar, aquí vemos la primera característica. Son hazañas, relatos de hazañas heroicas antiguas, en la época antigua, especialmente nace en Grecia. Propiamente dicho, el texto de la epopeya nace en Grecia, si se podría decir. Bueno, no solamente en Grecia había textos épicos de las epopeyas, sino había en la India, en China, había en el imperio persa, en los egipcios, hasta en los romanos. Esa es la primera característica. La segunda característica, habíamos mencionado, es que es la presencia de un héroe que era un semidios. Por lo general, los personajes de los textos de las epopeyas son semidioses. Los héroes tienen fuerza sobrehumana, sobrenatural. Su familia es una mezcla de lo divino y con lo humano. Estos semidioses obviamente que también tienen rasgos humanos, como lo vimos en el Gran Aquiles. Hace 2 semanas vimos a este héroe de la obra La Ilíada de Homero, de la gran epopeya La Ilíada. Así es que estos héroes representan, estos semidioses, con su fuerza extraordinaria, luchan por la justicia, luchan para que se les haga justicia, luchan por su pueblo y reciben los aplausos y el reconocimiento en la memoria de un pueblo. Esa es la segunda característica de una epopeya, ¿ok? Primero, nace en la antigüedad. En segundo lugar, son semidioses sus personajes, muchos de ellos. Y en tercer lugar, estas historias de las hazañas heroicas de los héroes que representan los valores tradicionales de una nación, también tienen como personaje o la presencia de los dioses antiguos. Antiguamente, en cada pueblo de Europa y del Medio Oriente, cada pueblo tenía un dios.
¿no? Cada pueblo tenía su dios. Había para el dios del mar, el dios del vino que vimos a la semana pasada, había el dios de la tierra, había el dios de la naturaleza. Todos los pueblos tenían varios dioses, era un pueblo politeísta. Y es lógico entonces que la literatura antigua esté plegada de muchos dioses. Esos dioses son los dueños del mundo, los creadores de la sociedad, del hombre. Por lo tanto, los héroes entendían que los dioses gobernaban el mundo y destinaban si el fin del pueblo era de felicidad o de tristeza. Los dioses influenciaban mucho en las historias. Por eso se dice que estas epopeyas tenían elementos fantásticos, sobrenaturales, y todo era dedicado en honor a un dios determinado. Esas eran las características de los textos de las epopeyas, mis queridos alumnos. ¿Ok? Esas eran las características. Nacen en la antigüedad, la presencia de los dioses y el héroe básicamente era un semidios. Un semidios. Entonces, ahí podemos darnos cuenta de la importancia que tiene el texto épico, que así se desarrolló al inicio con estas grandes epopeyas. Ahora, vamos a ver poco a poco, este fue el primer tipo de relato heroico de los héroes de las epopeyas. Pero a la medida que vaya avanzando el tiempo, nos vamos a dar cuenta que hubo un momento en el cual se terminó la época antigua para dar pase a otra época llamada la Edad Media, que nace más o menos en el siglo V después de Cristo, y aparecen una especie de poetas ambulantes, poetas de la calle. Estos poetas se ganaban la vida recitando y cantando. Iban por las plazas, por los castillos, las calles principales, y cantaban y daban poesía, y así se ganaban la vida. Estos poetas eran los encargados de recitar y contar al pueblo, a los pueblos de la Edad Media, las hazañas de otro tipo de héroe, las hazañas heroicas de otro tipo de personajes que se diferencian de las epopeyas. ¿Por qué? Porque estos héroes eran seres humanos, común y corrientes como nosotros, y eran denominados los caballeros de la Edad Media. A esta nueva canción, a este nuevo texto épico cantado por estos poetas de la calle se le denominó el Cantar de Gesta. Yo les pedí las semanas pasadas que ustedes coloquen la palabra gesta, significa una hazaña heroica. Eran las canciones de las hazañas heroicas de los caballeros de la Edad Media. Y aquí está una característica que lo diferencia de las epopeyas. El Cantar de Gesta nace en la Edad Media. Nace en la Edad Media. Nace una época después de las epopeyas. Y la segunda característica es de que estos héroes eran los caballeros, pero ya no eran semidioses. Ya no estaban tanto dotados de una fuerza sobrenatural. No, tenían una fuerza común, pero también eran seres humanos que sufrían, lloraban, se equivocaban, se comportaban bien, se comportaban mal. Tenían valores, y los principales valores de estos caballeros era la fidelidad a su señor feudal. En aquellos tiempos, la riqueza de los grandes señores se medía a través de la tierra. Por cuanto más tierra tú tenías en la Edad Media, eras más rico. Por eso en ese tiempo se llamaba el señor feudal. Y para cuidar esos territorios, para cuidar esas tierras, se tenía que contratar a caballeros. ¿Y quiénes eran los caballeros? Eran aquellos que poseían una armadura, que tenían a sus principales escuderos que les apoyaban en las guerras, tenían su caballo principal. Por lo tanto, esos caballeros le debían fidelidad al señor feudal, le debían fidelidad a su pueblo, a su familia, que de alguna manera u otra confiaban en ellos, porque eran valientes. Estos caballeros, chicos, no eran personas cualquiera, no cualquiera se hacía caballero en la Edad Media, no cualquier caballero era héroe. Estos caballeros eran profesionales, tenían que estudiar toda táctica de guerra,
de lucha, sabían el campo en donde atacar, sabían con quién se enfrentaban. Y en la Edad Media pues había muchas guerras en Europa que se hacía la presencia de los caballeros. Los grandes reyes construían castillos en donde los caballeros vivían como fortificaciones militares para cuidar los intereses del gobierno. Así es que los caballeros, al cuidar los intereses del Estado, también cuidaban los intereses de una colectividad que era el pueblo. Por lo tanto, los caballeros eran los ejemplos de fidelidad, de valentía y de honor en la Edad Media, muy diferentes a los héroes de las epopeyas, que eran semidioses. Esa es la segunda característica de los cantares de gesta que los diferencia de las epopeyas. Y en tercer lugar, en las epopeyas habían los dioses, ¿verdad? Intervenían los dioses en las historias. Pero en el cantar de gesta ya escasean los elementos divinos y fantásticos. Se vuelve más un relato histórico. Estos caballeros existieron en la vida real, muchos de ellos. Y esos poetas de la calle recordaban a estos caballeros y cantaban esas hazañas a los pueblos. Por lo tanto, ya no había la presencia de los dioses. Ya no había muchos dioses. Pero sí, en la Edad Media, en los cantares de gesta, había la presencia de un solo Dios. El Dios cristiano, el Dios de la Biblia, como habíamos mencionado. Porque estos caballeros tenían fe en un solo Dios, en el Dios de la Biblia. Por lo tanto, había un sentido de monoteísmo, creer en un solo Dios, y ya no en tantos dioses como era en los tiempos antiguos, con las epopeyas. Incluso cuando uno se hacía caballero, esas armas entregadas tenían que hacerse en la iglesia católica de ese tiempo, y el caballero se encomendaba a Dios en oración, en la madrugada, para poder cumplir con su función de caballero. Y en ese tiempo había muchas obras épicas de cantares de gesta. Por ejemplo, vimos al Mío Cid. ¿Recuerdan a Rodrigo Díaz de Vivar? El Cid Campeador. Vimos nosotros un documental acerca de este gran caballero de la Edad Media. Entonces, chicos, podemos ver ahí tres diferencias entre las epopeyas y el cantar de gesta. Su origen, sus personajes y la influencia de los dioses en uno, sí, en el otro ya no. Luego de eso vimos algunas actividades que ya ustedes han realizado, que han comprobado más o menos su capacidad de inferir, interpretar información de este texto escrito que estamos estudiando sobre la epopeya y el cantar de gesta. Muy bien, para poder seguir adelante con nuestro trabajo esta mañana, para poder ahondar nuestro trabajo y que ustedes luego, voy a dejarles un tiempo para que ustedes respondan en claro a algunas preguntas. Vamos a ver un poquito sobre los caballeros, ¿qué te parece? Vamos a conocer un poco más quiénes eran estos caballeros de la Edad Media, quiénes eran estos personajes que cuidaban los intereses de sus familias, de sus países, de sus tierras, a sus señores feudales. Vamos a conocer un poquito sobre el origen de los caballeros de la Edad Media. En tiempos de Carlomagno, los guerreros a caballo se habían convertido en la élite de las unidades militares francas, y esta novedad se extendió por Europa. Luchar desde un caballo reportaba mayor gloria en la batalla, porque los jinetes podían moverse velozmente y pisotear al enemigo de menor rango que luchaba a pie. Hoy, en Mundo Maravilla, el origen de los caballeros. Cuando las caballerías de dos ejércitos se enfrentaban entre sí, la velocidad de la carga y el violento choque que se producía resultaban estimulantes. La caballería gozaba de mayor prestigio por el alto coste de los caballos, las armas y las armaduras. Solo los individuos adinerados o los siervos de los ricos podían permitirse luchar como jinetes. Los reyes de la Edad Oscura tenían poco dinero para poder pagar grandes contingentes de costosa caballería. Los guerreros
eran hechos vasallos a cambio de feudos de tierra. El beneficio obtenido de estas tierras debía usarse para pagar caballos y equipamiento. En la mayoría de los casos, los vasallos mantenían también a grupos de soldados profesionales. A cambio de este feudo, los vasallos accedían a proporcionar apoyo militar a su señor. De esta manera, los nobles y los reyes podían disponer de un ejército cuando lo deseaban. Los vasallos a caballo eran la élite de estos ejércitos. Los caballeros se convirtieron en la clase dominante al controlar la tierra, de la que se derivaba toda la riqueza. El término caballería empezó a utilizarse refiriéndose a la equitación. Los guerreros de élite de la Edad Media se distinguían del campesinado y el clero, así como entre ellos por su habilidad para montar y su valor como guerreros. El símbolo de alto nivel de la época era poseer caballos rápidos y fuertes, armas atractivas y eficaces y una armadura bien confeccionada. Hacia el siglo XII, la caballería se había convertido en una forma de vida. Las reglas básicas del código de caballería eran las siguientes: la protección a las mujeres y a los débiles, el triunfo de la justicia frente a la injusticia y el mal, el amor a la tierra natal, la defensa de la iglesia incluso a riesgo de perder la vida. A finales de la Edad Media, los reyes crearon las órdenes de caballería. Eran organizaciones exclusivas para caballeros de alto rango que juraban obediencia mutua a su rey. Ser miembro de una orden de caballería era extremadamente prestigioso y distinguía a un hombre como uno de los más importantes del reino. En 1347, durante la Guerra de los 100 Años, Eduardo III de Inglaterra fundó la Orden de Garter, que ha perdurado hasta nuestros días. Esta orden estaba formada por los 25 caballeros de mayor rango de Inglaterra y se fundó para asegurar su lealtad al rey y su dedicación a lograr la victoria durante la guerra. A la edad de 7 u 8 años, los niños de la clase noble eran enviados para servir de pajes en la casa de un gran señor. Las mujeres les enseñaban los conocimientos sociales básicos y empezaban un entrenamiento elemental del uso de las armas y la equitación. Alrededor de los 14 años, los jóvenes se convertían en escuderos, es decir, en aprendices de caballero. Cada escudero se asignaba a un caballero que debía continuar la educación del joven. Los escuderos eran compañeros habituales y sirvientes de los caballeros. Los deberes de los escuderos incluían limpiar la armadura y las armas, ayudar al caballero a vestirse y desvestirse, cuidar de sus pertenencias e incluso dormir a su puerta como guardián. En los torneos y batallas, los escuderos asistían al caballero en todas sus necesidades. Traían armas y caballos de reemplazo, curaban sus heridas, retiraban a los heridos del campo de batalla y, llegado el caso, se encargaban de que recibiera un entierro digno. En muchas ocasiones, los escuderos iban a la guerra con el caballero y luchaban a su lado. Los guerreros evitaban combatir contra los escuderos del bando enemigo y preferían buscar un caballero de su rango o superior. Los escuderos, por su parte, deseaban enfrentarse a caballeros para obtener prestigio matando o capturando a un enemigo noble. A la edad de 21 años, un escudero podía ser designado caballero. Los candidatos que lo merecían recibían ese honor de manos de un señor o de otro caballero de alto rango. En un principio, la ceremonia de ordenación era simple. Consistía normalmente en ser tocado con una espada en el hombro y después ceñirse al cinto una espada. Posteriormente, la ceremonia se complicó sumándose al rito la iglesia. Los candidatos se bañaban, se cortaban el pelo y pasaban la noche en vela orando. Por la mañana recibían su espada y las espuelas de caballero. Normalmente, solo podían llegar a ser caballeros aquellos que poseían tierras o ingresos suficientes para hacer frente a las responsabilidades de su rango. Los torneos, batallas preparadas entre caballeros, surgieron en el siglo X y contaron desde su comienzo con la condena del Papa, en el segundo concilio de Letrán, bajo el Papa Inocencio II y los reyes de Europa, que no aprobaban las heridas y las muertes producidas entre sus caballeros, por lo que ellos consideraban una actividad frívola. Sin embargo, los torneos se extendieron, convirtiéndose en parte importante de la vida de un caballero.
Los torneos empezaron a realizarse como encuentros individuales entre caballeros y fueron complicándose con el paso del tiempo. Se convirtieron en acontecimientos sociales importantes que atraían a patrocinadores y participantes desde lugares muy lejanos. Los caballeros seguían batiéndose individualmente, pero ahora lo hacían también en equipos. Se retaban utilizando diversas armas y llevaban a cabo simulacros de batalla con cuadrillas. Las justas o lisas, un enfrentamiento de dos caballeros con lanza, se convirtió en el acontecimiento más celebrado. Los caballeros competían como los atletas de nuestros tiempos, para obtener premios, prestigio y la mirada de las damas que llenaban las gradas. Para poder distinguir a los caballeros en el campo de batalla, se creó un sistema de insignias o blasones llamado heráldica. Se diseñaba un blasón para que cada noble lo estampara en su escudo, abrigo, banderas y sello. El vestido o capa decorado con la insignia de un caballero recibió el nombre de abrigo de armas, y este término pasó a denominar a la insignia en sí. Una organización independiente llamada Colegio de Heraldos diseñaba las insignias individuales, asegurándose de que cada una de ellas fuese única en su especie. Los abrigos de armas se pasaban de generación en generación, modificándose con los enlaces matrimoniales. Algunos diseños se reservaban para la realeza de distintos países. A finales de la Edad Media, las ciudades, los gremios y los ciudadanos importantes, aunque no pertenecieran a la nobleza, tenían sus propias insignias. En el campo de batalla, los combatientes utilizaban los abrigos de armas para distinguir a los amigos de los enemigos y para elegir a contrincantes valiosos en una refriega. Los heraldos realizaban listas de los caballeros que iban a entrar en batalla, basándose en sus blasones. Los heraldos eran considerados neutrales y actuaban como intermediarios entre dos ejércitos. De ese modo, podían pasar mensajes entre los defensores de un castillo o de una ciudad y sus sitiadores. Muy bien, ahí hemos conocido un poquito entonces acerca de los caballeros de la Edad Media, la importancia y el trabajo, ¿no?, que hacían estos grandes caballeros, que sin lugar a dudas es una muestra fiel. Entonces hemos visto nosotros en primer lugar el primer tema de repaso acerca del texto épico con las epopeyas y lo que corresponde al cantar de gesta. Ahora nosotros la semana pasada vimos un poco acerca del texto dramático, vimos el teatro griego, ¿no es cierto? Vimos algunos temas, algunas expresiones técnicas, estructuras, características del texto dramático, o más conocido como el texto teatral. Ahora, obviamente, como todo texto, nace en la antigüedad. La literatura nace en la antigüedad, por lo tanto el texto dramático, el texto teatral nació en la antigüedad, y especialmente, una vez más, Grecia viene a ser el lugar en donde se originó el género dramático o el texto del drama. La palabra drama significa actuar, obrar, ejecutar, y tiene la idea de una acción para ser representada. Por lo tanto, el drama o el teatro era concebido como un arte que se representaba las acciones humanas dentro de un escenario. Y eso era visto, era público. Las personas iban y miraban una representación humana en el teatro. Recuerdan que en Grecia, vimos la semana pasada, ¿a qué dios estaba dedicado las obras de teatro antiguo? ¿Recuerdan qué dios era el dios griego? Dionisio. El dios Dionisio, ¿verdad? Muy bien, Caleb. El dios Dionisio, a ese dios, el dios del vino, el dios de la alegría, era a la cual dedicaban sus obras teatrales. Y como nosotros habíamos mencionado, el teatro estaba muy ligado a la religión. Tenía un carácter sagrado. Incluso cuando anualmente se hacía una obra de teatro, se llevaba en procesión a Dionisio y se le colocaba en la orquesta griega para
darle un culto al dios Dionisio antes de la escena trágica o cómica que se estaba representando. Por lo tanto, estas representaciones teatrales estaban mezclados con los himnos dedicados al dios Dionisio. ¿Okay? Estos temas del teatro griego estaban muy relacionados al dios Dionisio. Vimos también un poquito sobre en qué consistía las obras dramáticas, cómo era la estructura de un texto dramático. Bueno, se presentaba la historia a través de los personajes, se desarrollaba la historia y se daba un desenlace a la historia. Los dramaturgos tenían esta presentación, este desarrollo y este desenlace de sus obras. Ahora, en toda esta estructura se da mucha importancia, ¿ok, Jean-Pierre? Se da mucha importancia a la acción dramática. La acción dramática va a ser muy, pero muy importante. ¿Por qué? Porque en el teatro, como primera característica, es que no va a haber un narrador. No hay un narrador. No hay nadie que nos cuente la historia. Obviamente hoy en día en el teatro actual se da un narrador en voz en off, pero antiguamente no había un narrador. Todo se explicaba mediante las acciones de los personajes. Se le daba mucha importancia a la acción. Sus gestos, sus miradas, sus movimientos nos daban mucha información sobre el mundo en la cual se desenvolvían los personajes y qué estaban representando. Por eso se dice que el teatro era un teatro de diálogos. Era un teatro en donde se establecía un juego de roles. Y así se conocía la obra de teatro. Así se conocía. Era una obra para ser representada. El dramaturgo, aquel que escribía dramas, tenía toda la intención de que su obra, más que ser leída, aparte de ser leída, tenía que ser representada, llevarla a una escena de teatro, al teatrón griego en este caso. ¿Para qué? Para que las personas pudieran reflexionar. La literatura, el teatro también era una literatura de reflexión, para que las personas pudieran reflexionar sobre los temas que se trataban en esa obra de teatro. El amor, la venganza, las injusticias sociales, la amistad. Chicos, todo esto llevaba a que el teatro sea una expresión. Una expresión, ¿ok? Una expresión de vida. Una expresión de vida. Entonces, mis queridos alumnos, eso es, básicamente, ¿ok? Básicamente eso es lo que presenta las características importantes en el teatro. Y yo espero de que esta mañana, de alguna manera u otra, vayan viendo cuál es la importancia del teatro. El teatro es un mensaje, es una comunicación para la vida, para nosotros, hoy en día. Nosotros también hemos desarrollado algunas actividades para que tú lo puedas llenar, algunas obras de teatro. También vimos también el teatro griego. El día de mañana vamos a ver una obra de teatro infantil para cerrar el bimestre. Vamos a dedicarnos a ver una linda obra de teatro infantil hoy en día. Y vamos a hacer Kahoot el día de mañana también, sobre un repaso de estos dos temas que acabamos de aprender. Pero antes de poder despedirnos, porque vamos a dejarle unos 10 a 15 minutos para que ustedes puedan resolver las preguntas que están en Classroom. Hay una serie de preguntas que hay en Classroom. Lo van a responder ahora en estos minutos que te voy a dejar libre. Solamente hay 3 personas que han respondido, ok, me parece bien. Pero vamos a darles a todos un tiempo para que ustedes puedan responder en Classroom terminado el siguiente video que te vamos a presentar. El teatrón griego. Recuerda lo que vimos la semana pasada, cómo era la estructura del teatro griego. Y vamos a conocerla y vamos a repasarla hoy en día a través de este video.
El teatro de Dioniso fue el mayor teatro de la antigua Grecia. Fue construido durante el siglo VI a.C. y se calcula una capacidad de entre 15.000 y 17.000 espectadores. Los actores estaban colocados en una plataforma y había una parte interior donde ensayaban. En la construcción se aprovechó la pendiente del cerro para construir las gradas. A finales del siglo V a.C. se sustituyeron las primitivas plataformas de madera por gradas de cemento. Tenía 46 gradas divididas en 2 niveles por un pasillo circular. En la parte central y última de las primeras gradas había 67 asientos que fueron realizados posteriormente en mármol decorado y estaban reservados para los altos cargos. El graderío rodeaba en unos 2/3 el espacio circular central llamado orquestra. Allí era donde los coros cantaban y danzaban acompañando con la voz y el gesto la acción dramática. La obra se desarrollaba en el legeion o proscenio. Era una plataforma larga y estrecha, limitada por un decorado arquitectónico permanente que servía de fondo. Esta parte estaba unida a una cámara posterior de madera, usada como vestuario y cuyo nombre, skene, equivale al escenario. La skene estaba flanqueada a menudo por 2 cuerpos salientes, las parastenias, destinadas a la maquinaria del teatro. Este edificio está dedicado al dios de las viñas y del teatro, Dioniso. Inicialmente se representaban en honor del dios rezos alrededor del altar de los templos y los espectadores se sentaban a los lados hasta que fue evolucionando a las tragedias clásicas de Esquilo, Sófocles, Eurípides y Aristófanes. En el siglo V a.C., la costumbre era que después de la representación se hiciera una sátira. Entonces el tiempo de las representaciones se alargaba hasta unas 6 horas, además la entrada era cara. Si hablamos de los materiales, contaremos que la fachada es de travertino de la cantera del Barco, cerca de los baños de Tívoli, el mismo que el del Coliseo de Roma. También aquí las arquerías se revisten de los órdenes clásicos superpuestos, en este caso el dórico abajo y el jónico encima. El teatro de Dioniso, tal y como lo vemos hoy, es fruto de una meritoria labor de restauración y liberación de superposiciones llevada a cabo en el primer tercio del siglo XX. Muy bien, entonces hemos visto ahí un poco acerca del teatro griego, ¿no? Estas grandes construcciones, estas grandes infraestructuras que ensalzan mucho. En ese tiempo, pues, Atenas, que era la ciudad principal del teatro, de la cultura, de la democracia, quería ser privilegiada a través de estas construcciones. Y es así como nace el teatro en el mundo. Con los años posteriores, obviamente, el teatro ha ido evolucionando. Nosotros vamos a estudiar historia del género dramático, historia del teatro. En esta semana vimos el teatro antiguo, el teatro griego. Las próximas semanas, en el tercer trimestre, si Dios nos permite estar juntos, vamos a estudiar el teatro medieval, el teatro de la iglesia, el teatro de la Edad Media, en donde se desenvolvieron los caballeros. También hubo teatro en ese tiempo. Chicos, hay algunas preguntas que ustedes van a resolver en Classroom. ¿Quiénes eran los caballeros? ¿Qué significa la palabra gesta? ¿Por qué crees que es importante el teatro? Como acabamos de ver, y menciona una característica del texto dramático. 4 personas ya respondieron: Justin, Yasmín, Rodrigo y Sofía. El resto van a tener este tiempo para poder responderlo ahora. Tienen aproximadamente 15 a 10 minutos para poder enviar su respuesta a través de Classroom. El día de mañana vamos a ver una obra de teatro infantil, El Mago de Oz. Esperemos tener ese tiempo mañana todos juntos y vamos a hacer un Kahoot en los primeros minutos, los primeros 10-15 minutos del día de nuestra sesión del día de mañana. Como siempre, es un placer haber estado esta tarde con ustedes, siempre ustedes participativos, atentos. Espero de que todos estemos bien. Ya estamos en una semana final. Envíen sus tareas de todos los cursos, chicos. El examen bimestral es este viernes, este sábado. Terminamos todo esta semana. Un abrazo a cada uno de ustedes. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, si está todo bien.
¿Alguna pregunta? No, profesor. Todo claro. Profesor, todo Ok, claro. espero de que estemos bien, chicos, chicas. Jean-Pierre, Josué, Tatiana, Leandro, Liesel, Mayumi, Mario, Pablo, Marley, Mireia, Nicole, Xiomarita, Vanessa y el resto de compañeros. Espero que estemos bien y hayamos entendido todo lo que de alguna manera u otra estamos aprendiendo. Vayan a Classroom y resuelvan las preguntas en estos minutos. Cuídense, nos vemos. Chao, chao.